Hoy conmemoramos como Iglesia el misterio de la pasión del Señor. Nos reunimos como asamblea creyente para contemplar al Hijo de Dios que entrega su vida en el madero por la salvación de la humanidad, el justo por el pecador. Siguiendo una antiquísima tradición, no se celebra la Eucaristía. La Iglesia hoy no tiene sacramentos. Cristo crucificado es el centro. Por eso la celebración de la pasión del Señor se desarrollará con la liturgia de la palabra, la comunión, la adoración de la cruz. Por eso no hay canto de entrada, solo un silencio y la postración del sacerdote. Cristo muere en la cruz, por eso la Iglesia expresa su luto con un rito propio de este día. La postración significa tanto la humillación del hombre terreno como la tristeza y el dolor de la Iglesia por la muerte del Señor. Los ornamentos rojos propios del ministro simbolizan la sangre derramada por Jesús en su pasión. En actitud reverente, qué bueno nosotros prolongar entonces este momento. Cristo despojado de sus vestiduras. Cristo ahora caminante y de verdad dispuesto a celebrar y a vivir con nosotros un paso mayor. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por las intenciones y necesidades de la familia Arango Bravo y la salud de doña Ana Gómez, intención de Valeria Bravo Gallego, y por las intenciones de todos y cada uno de nosotros. Rostro del crucificado, rostro del amor que extiende sus brazos entre el cielo y la tierra, rostro del sumo sacerdote de la nueva alianza, brazos abiertos del divino pontífice de nuestras vidas, rostro de todos los sacerdotes del mundo, invitados a realizar en plenitud las gracias de su sagrada misión, rostros de tantos pastores sacrificados hasta el martirio, rostros de tantos silenciosos artesanos del perdón, de la caridad, de la reconciliación, rostros de pastores y sabios, de santos y de valientes testigos del resucitado, rostros de quienes se entregan en lo oculto de sus tareas, rostro de Cristo, pastor de pastores, peregrinos de la esperanza. Cristo de la cruz, Cristo tendido sobre el madero, haz que tus sacerdotes, el Papa, los obispos, los presbíteros, sean siempre fieles. Acompañemos, contemplemos con devota reverencia a quienes sirven al Divino Maestro, a quienes lo hacen presente con su testimonio y ministerio. Pedimos perdón por todas las infidelidades a nuestra vocación humana y cristiana. Ofrecemos perdón por tantos pastores y tantos aspirantes al sagrado ministerio que sufren persecución y muerte por la causa de Dios. El manantial divino de sangre está corriendo. Ven, pecador gimiendo, ven a lavarte aquí. Ven, pecador
pecador gimiendo, ven a lavarte aquí. Misericordia imploro al pie del leño santo. Virgen, mi ruego y llanto, acepte Dios por mí. Virgen, mi ruego y llanto, acepte Dios por ti. Oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados
y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más.
Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando un cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo atraparon y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos?
Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según la ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, inclinando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó:
no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabbatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas, echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran.
Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y le llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos, con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Rostro de Jesús dormido en la cruz, rostro de la iglesia peregrina que mira en los ojos cerrados del Salvador, el silencio misterioso de los desterrados, de los desaparecidos, el vacío dramático de los que todos buscan y por los que nadie responde, el rostro desdibujado de tantos hermanos que se han vuelto solo recuerdo y nostalgia ante la indiferencia de tantos. Nosotros, peregrinos de la esperanza, con la intercesión de nuestros mártires, rogamos con fe para que Dios nos dé la alegría de volver a abrazar a tantos migrantes forzados, a tantos deportados y despatriados que nos han sido arrebatados. Contemplemos en esta estación el rostro de los que trabajan por la paz, el rostro de la Iglesia comprometida en la construcción de la reconciliación. Pedimos perdón por las huellas de la muerte que colman nuestro mundo. Ofrecemos perdón a quienes provocan la violencia, a quienes persiguen a los que trabajan por la paz y la reconciliación. Muere la vida nuestra, pendiente del madero, y yo como no muero de amor o de dolor, y yo como no muero de amor o de dolor. Ay, casi no respira la triste madre yerta,
del cielo abrir la puerta. Bien puedes ya, Señor, del cielo abrir la puerta. Bien puedes ya, Señor. Señor, pequé, ten misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bueno, siéntense. Y voy a hacer una reflexión, espero breve. Hemos orado desde el comienzo de este acto bonito, que el Señor nos inspire. Quisiera detenerme en 3 palabras: contemplar, adorar y callar. Incluso recordando lo que nos dice el apóstol Santiago, que debemos ser prontos para escuchar, tardos para la ira y parcos para hablar. Yo esa última no la he cumplido mucho. Pero cuando se trata de hablar en el nombre del Señor, contemplar. Decía Blas Pascal en sus pensamientos: nuestro Dios es un Dios al que uno se acerca sin orgullo y se somete sin desesperación. Recuerden que desde el domingo vengo insistiendo en eso, ¿cierto? No pueden estar la soberbia y el orgullo por encima de la humildad y la sencillez. Oiga, qué memoria la de ustedes. Ojo, por eso nuestro Dios es un Dios al que uno se acerca sin orgullo y se somete sin desesperación. Y en este año jubilar que recorremos como iglesia, la tarde de la muerte del Señor es celebrada en este momento magnífico que debiera ser de mucho silencio, de adoración, de escucha de la palabra, de súplica y de comunión. Porque no es una tragedia en escena, no es un canto a la muerte, es un acto de adoración al misterio del amor que nos pone delante del crucificado para descubrir, como lo hizo el apóstol San Pablo, que en la humillación del siervo doliente triunfa la vida. Y que donde muchos leen los episodios de un fracaso, los creyentes encontramos las razones para amar y amar con el alma a quien ha dado su vida por nosotros, a quien ha sembrado en nosotros semillas de esperanza. Tanto ha sonado esa frasecita de Romanos 5:5, la esperanza no defrauda. Por eso, tras escuchar la voz de Isaías, el cántico del siervo doliente de Yahvé, tras cantar con el salmista el misterio del amor entregado, luego de ver cómo la carta a los hebreos nos ilumina el misterio de la entrega del Señor, sacerdote eterno, y culminando, luego de escuchar la voz del evangelista Juan, testigo inmediato de esa gloriosa victoria de la vida, porque fue el que estuvo ahí, junto a la cruz. Entonces la pasión del Señor llena de luz la pasión del mundo. Si así lo leyéramos,
Trae consuelo y esperanza a quienes por distintos caminos se van uniendo al dolor redentor de Cristo. Un camino es la enfermedad, un camino es el abandono, un camino también es la muerte, la pérdida de un ser querido. Por eso huérfanos, viudas, viudos. Tanto dolor. Pero esto debería abrirnos las puertas del corazón, de ese corazón misericordioso en el que la fuente del amor, Cristo, colma con su clemencia la vida de los creyentes. Primero, contemplar. Segundo, adorar. ¿Por qué? Porque un Dios que se manifiesta de ese modo tiene que transformar el corazón del hombre de un modo más eficaz. Por eso lo digo a la saciedad, lo repito, nuestro gran pecado es que no nos hemos encontrado cara a cara con el rostro de Jesús. Y por eso el corazón de muchos no se ve transformado. Y el corazón de muchos se dispone a las procesiones, a tantas cosas, pero no a orar y no a adorar. No a orar, a adorar. Y entonces Jesús nos mira desde la cruz, donde ha trazado ese signo indeleble. En realidad, ¿qué hay en la cruz? En la cruz está la luz. Está el crucificado, pero en él está la esperanza. Decía Jorge Robledo Ortiz: hazme, Señor, la gracia de ser tu mensajero de corazón, sin odios, con conciencia honrada, y verás que los hombres vuelven a ser felices y que en los campos tornan a florecer las eras y un vendaje de olvidos, perdones y raíces le curará a la patria sus cruces de madera. Miren cómo llegar a descubrir esa presencia de Dios. Hazme, Señor, la gracia de ser tu mensajero de corazón, pero serlo sin odios y con conciencia honrada. Y si yo hago eso, verás tú, Señor, cómo los hombres, mis hermanos, vuelven a ser felices en los campos, tornan a florecer las eras y un vendaje de olvidos, perdones y raíces le curará a la patria sus cruces de madera. Usted, ¿cuánto y cómo puede decir que se ha encontrado realmente con el Señor? Ayer, cuando predicaba a esta misma hora, decía que habían espacios vacíos. Y habían espacios vacíos porque muchos ya no quieren estar, ya no están. Pero nosotros, ¿qué hacemos por acercarlos, por traerlos? Pero ustedes pueden hacer suyas esas palabras de Jorge Robledo. ¿Usted qué quiere se siembre realmente en su corazón? Yo vuelvo y lo digo, estoy, pero de un goce, de una alegría. Oigan, ¿se dieron cuenta que están más comoditos ahí sentados? Compré más sillas. Ah, sí. Por eso nos vemos así. Y decían: padre, es que si son tantos, ¿y para qué va a comprar sillas? Si ya esta iglesia se ve diezmada cada día. Yo, ¿la verá usted? ¿Yo qué tengo? La esperanza de que esta iglesia viva. Y lo dije ayer y lo vuelvo a repetir: ojalá muchos de los que caminaron ayer, siquiera un 15%, se acercara a esta iglesia y vieran y contemplaran lo que ustedes están viviendo conmigo hoy, con gozo y con alegría. Regálenme una sonrisa, no voy a decir que son unos bobos. Ustedes saben que son en realidad unos hijos de Dios.
Y unos hijos de Dios, sembradores ¿de qué? De esperanza. Que quieren encontrarse con el rostro de Jesús, claro. Y si para vivir esa experiencia es necesario la tercera palabra, ¿recuerdan? La primera era contemplar, la segunda era adorar y la tercera es callar. Bien, que a los chicos, los niños se acordaron, callar. Porque el que sabe escuchar en el silencio siempre tendrá algo que decir. Vamos a darnos 2 minutos, ¿sí? 2 minutos, los voy a contar en silencio. Ya le estábamos hablando todos a Dios en actitud orante, ¿sí? Ahora vamos a hacer silencio para meditar y que Dios sea el que nos hable. Una cosa es orar, usted le habla a Dios, pero otra es meditar, Dios le habla a usted. Y eso solo es posible en el silencio. Regalémonos esos 2 minutos de silencio, ¿sí? 2 minutos nada más. Y yo les aporto ya. Me quedo calladito, que así también me veo más bonito. Y el tiempo comienza ya. Hay en el mundo una sed de silencio que contrasta tanto ruido, tanta caótica expresión de nuestros rugidos internos, tan desesperados, tan colmados de tribulaciones asumidas sin amor. Y si a nosotros nos regalan esas virtudes de la fe, de la esperanza y del amor, de verdad, fortaleciendo con amor la esperanza de un mundo mejor, lograríamos cosas tan lindas. Estoy seguro que tantos en el silencio que lograron hacer, percibieron que pasaron motos, carros de bajo cilindraje, carros grandes, cantos de pájaros. Necesitamos de ese silencio. Y ahora se nos propone solo eso, ser misioneros de la cruz victoriosa, de la que ahora en un momento, tras la oración universal, nos será mostrada para que en el santo madero descubramos la madera de la esperanza
aquella que no defrauda. Antes de ese acto, la comunión. Ese Jesús vivo en nuestras vidas nos haga misioneros de la alegría, servidores de esperanza en este año jubilar. Y que nos dispongamos de verdad, de corazón y con todo el afecto del corazón para ser realmente instrumentos del amor de Dios. Así sea. ¿Qué hacemos en este momento? Vamos a orar con la iglesia. Porque este es el momento en el que la iglesia nos invita a orar de verdad y con todo el afecto del corazón. Hoy la iglesia, al realizar esta oración universal en el marco del sacrificio redentor de Jesús en la cruz, expresa el valor universal de la pasión de Cristo en favor de todos los hombres. Y ofrece sus súplicas por la salvación y el bien de toda la humanidad. El invitatorio indica la intención por la cual se va a orar. Por eso lo hace un miembro de la comunidad. Nos unimos en silencio luego a la oración sacerdotal. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Nos colocamos de pie. Dios misericordioso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se pueden sentar? Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo persevere de todo mal para bien de su Santa Iglesia. La intención es, cuando yo voy a hacer la oración, estamos de pie. Así hacemos ejercicio de pierna. Dios misericordioso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Ricardo, todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios misericordioso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha la súplica que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Por los catecúmenos, oremos también por los nuestros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos por sus pecados, por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta oración es por quienes se han preparado al bautizo. Este año no tenemos niño para bautizar en la Pascua, ni niños. Nadie nos pidió el sacramento para estos días. Dios misericordioso y eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Que vivamos unidos como Iglesia, como cristianos. Dios misericordioso y eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste. Mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos en la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos, oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios misericordioso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo, oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios misericordioso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia merezcan encontrarlo. Dios misericordioso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren de confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes de las naciones, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios misericordioso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos,
la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que sufren, oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre. Redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros. Concede pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios misericordioso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Miren, hemos hecho todo ese recorrido ya de iglesia y como iglesia. Vamos ahora a disponernos en dos momentos. Ojalá muy rápido, sí, hoy se recoge la ofrenda especialmente pensando en la caridad. Ojalá muchos hayan traído sus alcancías y estas cositas. Y recordemos también lo que estamos llamados a vivir en ese apoyo y colaboración a los santos lugares. Entonces, este es el momento, y para que no lo confundamos con otro, entonces vamos a vivir y a disponernos mientras nos traen la Eucaristía. Ayer fue un momento especial y lo reservamos. ¿Para quiénes? Para ustedes que están aquí. Yo les cuento, me asusté porque consagramos unas cantidades de formas y eso se fueron agotando. Me tocó correr donde un hermano sacerdote y decirle: como yo sé que mañana van a venir tantos, necesito que me ayudes. Y menos mal había consagrado bastantes y me dijo: algunos nos pasa. Entonces, en actitud orante, vivamos nuestra ofrenda de caridad y celebremos realmente en la presencia del Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí, para nosotros, un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para la defensa del alma y cuerpo como remedio saludable. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Hoy todo el mundo lo quiere saber y preguntan por qué amo yo a Cristo mi Señor. Contesto que en la cruz se entregó el corazón, pagó el precio y su sangre vertió para mi redención. Y al final venció la cruz y vive en mí. Y ahora pregunta a la gente ¿por qué? Si tanto me amó, que soportó aquel cautiverio. Si tanto me amó, los muchos golpes que le dieron. Si tanto me amó, trago vil, amargo y agrio en su garganta. Si tanto me amó, que su costado le abrieron. Si tanto me amó, que su carita le escupieron. Si tanto me amó, que cada día por su sangre me reclama.
Hoy todo el mundo lo quiere saber y preguntan por qué amo yo a Cristo mi Señor. Contesto que en la cruz se entregó el corazón, pagó el precio y su sangre vertió para mi redención. Y al final venció la cruz y vive en mí. Y ahora pregunta a la gente, ¿por qué? Si tanto me amó, que soportó aquel cautiverio. Si tanto me amó, los muchos golpes que le dieron. Si tanto me amó, trago vil, amargo y agrio en su garganta. Si tanto me amó, que su costado le abrieron. Si tanto me amó, que su carita le escupieron. Si tanto me amó, que cada día por su sangre me reclama. No hay amor más grande que el que diste por mí. No hay amor más fuerte que el que siento al verte. Y en la cruz, Jesús, tu dolor me sanó. Nada guardaste para ti, todo lo diste por mí. Jesús, cambiaste mi camino, y en la cruz con tu cuerpo herido, todo está cumplido. Amaste hasta el extremo y te hiciste siervo, que en obediencia al Padre derramaste tu sangre. Y en la cruz, Jesús, tu dolor me limpió. Nada guardaste para ti, todo lo diste por mí. Jesús, cambiaste mi camino, y en la cruz con tu cuerpo herido, el pecado tocó mi alma, y en la cruz mi deuda fue pagada. Nada guardaste para ti, todo lo diste por mí. Jesús, cambiaste mi camino, y en la cruz con tu cuerpo herido, nada guardaste para ti, todo lo diste por mí. Jesús, cambiaste mi camino,
y en la cruz con tu cuerpo herido, todo está cumplido. Todo está cumplido. Vamos a buscarla. Vamos ahora a buscar la cruz y a dejarla aquí ya prestos para vivir ese último momento del viernes, el que a tantos gusta, la adoración, no, las 7 palabras. Pero en la medida en que ya nos acerquemos ahora y toquemos esa cruz, entremos en contacto con ella, podemos marchar y esperar para quienes quieren y vengan nuevamente ese momento de orar, poniéndonos juntos con ese Jesús en la cruz para orar de verdad ese momento de las 7 palabras. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid, adoremos.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid, adoremos. Ahora entonces hay distintas cruces para que de verdad podamos vivir el momento de adoración, vivir ese momento en la presencia misma. Sosten el Cristo, el Cristo. Y recordemos aquello que nos invitan a cantar y a preguntarnos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y ya saben, en la medida en que van adorando en este momento la cruz, vayan en paz. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra de mí mi delito, lávame a fondo de mi culpa y purifícame. Pues mi pecado reconozco hoy. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra de mí mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y purifícame, pues mi pecado reconozco hoy. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Un espíritu firme renueva dentro de mi ser. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme renueva dentro de mi ser. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Espíritu Santo. No retires de mí tu Espíritu Santo.
Le recordamos a los hermanos que al lado de las cruces hay unos jóvenes con una canasta para que quienes quieran dar su ofrenda, esa ofrenda es para el sostenimiento de los lugares santos. Señor mi Dios, tú me escrutas y conoces, te das cuenta de todas mis acciones, me rodeas, tiendes sobre mí tu mano, algo que a veces no alcanzo a comprender. Desde siempre tú me has conocido, desde el vientre de mi madre estabas tú. Oh, te amo Dios por todos tus prodigios, maravilloso es vivir en tu amor. A las 7. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si a una montaña subo, tú estás allí. Y si bajara a la tierra, ahí estás. Si levantara el vuelo como el águila, y si habitara en los límites del mar, aún allí tu mano me buscará, pues tuyo soy, no me dejarás ir. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si a una montaña subo, tú estás allí. Y si bajara a la tierra, ahí estás. Si levantara el vuelo como el águila, y si habitara en los límites del mar, aún allí tu mano me buscará, pues tuyo soy, no me dejarás ir. Pues tuyo soy, no me dejarás ir.